Bienvenidos a una nueva sesión de economía. Tenemos para esta semana elasticidad de la demanda. ¿Qué es la elasticidad de la demanda? Veníamos ya de analizar lo que es la demanda, la ley de demanda. Ahora veremos este concepto. Señala la sensibilidad que presenta la cantidad demandada frente a una variación porcentual de cualquiera de sus factores. Los factores que ya hemos visto en la demanda. Por ejemplo, precio, ingreso, precio de bienes sustitutos, de bienes complementarios, que influyen sobre la demanda, ¿no? Esta elasticidad de la demanda lo que quiere decir es que cuando varía alguno de estos factores, ¿no?, influye sobre la demanda mucho o poco. Se habla de una elasticidad, se habla que un producto es elástico cuando esta variación en cualquiera de estos factores influye tremendamente, ¿ya?, en la demanda. Se habla de que es inelástica cuando influye poco en esta demanda. Ahora, pasamos al concepto de elasticidad precio y la demanda. En este concepto, la elasticidad precio y demanda mide cuánto cambia porcentualmente la cantidad demandada ante un cambio porcentual del precio del mismo bien. Es decir, estamos frente al ceteris paribus, donde todos los demás factores se mantienen constantes. Al mantenerse constantes, el único factor que influye es el precio. Entonces, la fórmula, como la pueden observar, es elasticidad precio, diferencia porcentual de la cantidad demandada sobre la diferencia porcentual del precio de X. No es diferencia entre una cantidad y otra, diferencia porcentual. Esto se mide en porcentajes. La elasticidad de demanda también se mide, como les dije al principio, por grados de elasticidad precio de la demanda. Esto se mide y quiere decir que la demanda es elástica cuando en la fórmula que les he mencionado, la pueden observar, el resultado sale mayor a 1. Si el resultado sale mayor a 1, ¿ya?, significa que la demanda es totalmente elástica. ¿Qué significa? Que varía el precio y varía tremendamente la cantidad demandada, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos el concepto de demanda inelástica, donde el resultado de la fórmula es menor a 1, 0,9, 0,8, ¿no? Menor a 1. Si es menor a 1, lo que significa es que aún varíe mucho o poco, ¿ya?, lo que es el precio, no influye mucho en lo que es la cantidad demandada. Generalmente, la elasticidad, la demanda elástica, ¿ya?, se ve en los productos que tienen varios sustitutos. La gaseosa, el agua. Si sube el precio basta un céntimo, la gente pasará a consumir otro producto. Si la Coca-Cola sube, tengo la Coca-Cola, tengo la Pepsi, la Cola Real, un montón de bienes sustitutos. Es a estos tipos de bienes los que más afecta el tema del precio. Por eso hablamos que su demanda es elástica. En cambio, a los productos de primera necesidad, ¿ya?, aquellos que tienen pocos sustitutos, suba mucho el precio, no le va a afectar. ¿Qué quiere decir? Si el pan, obviamente tiene un concepto de ejemplo, si el pan sube al doble, al triple, ¿no?, o el arroz también, que son productos que nosotros llegamos a consumir y que realmente, si se ponen a pensar, no tienen sustitutos tan directos. Entonces, nosotros aceptaremos el precio al 100%, al 200%, al 300%, el triple, porque este producto, como les dije, no tiene sustituto y por eso su demanda resulta inelástica. Y la demanda involuntaria lo que te indica es que tanto el precio como la cantidad demandada crecen al mismo porcentaje. Entonces la fórmula sale igual a 1. Modelos de mercado. Competencia perfecta y de competencia imperfecta. La de competencia perfecta, el precio de equilibrio del mercado se determina de acuerdo con la ley de oferta y demanda. Precios aceptantes, producto homogéneo, sin barrera de ingresos o salida. Son características propias de la competencia perfecta. Acá ellos aceptan el precio del mercado, según la ley de oferta y demanda. Los productos son homogéneos, no son diferenciados. Y no hay barreras para ingresar. El que ingresa, ¿ya?, el día que ingrese, no necesita mayores trámites y el día que salga puede salir sin ningún problema. En cambio,
el modelo de mercado de competencia imperfecta. Es aquel mercado en el cual el precio se establece al margen de la ley de oferta y demanda. Los vendedores o compradores, de manera individual o colectiva, tienen poder para influir en el precio del mercado monopólico u oligopólico. Son precios dictantes. ¿Qué significa precios dictantes? Significan que el precio ya los ponen ellos y no el mercado. Ellos vienen con su precio, ya que su producto es diferenciado o único. Como producto diferenciado o único, ¿ya? Obviamente ellos tienen ese poder para controlar el precio, para poner su precio. Y tiene barreras de ingreso, porque definitivamente, según la mayoría de las leyes, el monopolio, que es un ejemplo de competencia imperfecta, está prohibido por ley. Veamos algunas clases de estos mercados imperfectos. Son los monopolios, que ustedes conocen, ¿no? Un único vendedor. Los oligopólicos, pocos vendedores, ¿ya? Los monopsonios, único comprador. Oligopsonio, pocos compradores. Y competencia monopolística. Veamos primero el monopolio. Aquel mercado en el cual existe un solo productor o vendedor de un determinado producto que impone el precio de dicho bien, ¿ya? Quiero que entiendan que él es el vendedor de un producto que es difícil de sustituir, ¿ya? Se habla poco de productos únicos. El producto único será porque está controlado por alguna ley, o será único porque es nuevo, y será solamente único mientras está en el mercado y lo compran los competidores. El producto en estos tiempos son difíciles de sustituir, ¿ya? Porque la mayoría tiene sustitutos, ¿no? Ahora, veamos estas clases de monopolio. Tenemos al cártel. El cártel es una clase de monopolio donde todos son de una misma rama de una industria. Cada una conserva su autonomía administrativa, no pierden esa autonomía, pero se juntan para fijar precios y niveles de producción. Ese es el concepto de cártel. Un ejemplo, el APA, la Asociación Peruana de Avicultores, la OPEP, ¿no? Los productores de petróleo, ¿no? Pasamos al trust. Ese es el siguiente nivel de monopolio. Cuando una empresa va creciendo, puede pasar a este siguiente nivel de monopolio trust. Conjunto de empresas bajo una misma dirección, integrada. Los integrantes de este trust pierden su autonomía vía fusiones de capitales. Un ejemplo, ¿ya? De hace unos años es el tema de Bacus. Bacus entró con un producto de bandera que era el tema de cristal. Luego fue poniendo a otros integrantes del rubro cervecero en su empresa. Llámese la Pilsen San Juan de Oriente, de la selva. Llámese la Pilsen Trujillo en el norte. Luego se fue por la arequipeña y la cusqueña, sin dejar de unir a Pilsen Callao, ¿no? Entonces, todas estas llegaron a un momento a través de fusión de capitales a hacer una sola empresa grande, la Bacus que no conocemos, ¿ya? Y en su momento era la única empresa como monopolio, hasta que, bueno, luego entró lo que es la Cola Real con la Franca y la Brahma, y ahora son oligopolio. Pero en su momento fueron tras una sola empresa donde sus integrantes se fusionaron para controlar el mercado, ¿no? Holding, sociedad que controla las actividades de otras empresas a través de adquisiciones de acciones. Un holding, por ejemplo, el BBVA Banco Continental. El BBVA Banco Continental significa Banco Bilbao Vizcaya. Es un banco mundial que va a los países y busca, ¿ya?, bancos donde deja todo tal cual. Lo único que hace, le pone BBVA al final, porque ellos lo absorben y lo absorben a través de la compra o adquisición del accionariado mayoritario, ¿ya? Y así adquieren esta empresa a través de sus acciones, formando más grande su holding. Consorcio, tras más importantes de distintas ramas de la industria, bajo la subordinación de un grupo de grandes capitales extranjeros o nativos. Un ejemplo es el Grupo Romero, o más conocido como el Grupo BCP, el Banco de Crédito del Perú. Dionisio Romero, que es el dueño, ¿ya?, fundador de esta empresa, tiene los trusts más importantes de distintas ramas de la economía. El banco número 1, el BCP. La AFP Prima, la número 2 del mercado. En lo que es empresas pesqueras, es la número 1 en el Perú. Tiene de alimentos, la número 1, Alicor. Y una serie de empresas que son las número 1, no necesariamente tienen la 1 o la 2, las número 1
de cada uno de distintos rubros en el que maneja. Y todo se subordina a un grupo poderoso de capital extranjero o nativo. Transnacionales, empresas que tienen inversiones en varios países, ¿ya? Inviertes grandes sumas de dinero en investigación, publicidad y otros. Un ejemplo de transnacional, ¿ya?, es Kentucky, también McDonald's, ¿no?, Adidas, marcas que están en todo el mundo. No hay lugar donde no lleguen estas marcas. Ahora, la pregunta del millón sería, ¿y tenemos alguna empresa peruana a nivel transnacional? Aún no. Algunos dicen Colarral. Colarral está en camino a eso, pero todavía no, porque tendríamos que Colarral tendría que tener presencia en varios países, es decir, Alaska, Japón, en varios. Oligopolio, estructura de mercado en donde existen pocas empresas productoras frente a una gran cantidad de consumidores, de tal manera que sí pueden influir en el precio del producto. El oligopolio, ¿ya?, son pocos vendedores frente a un mercado amplio, ¿ya? Ahora, ¿cuánto es pocos? ¿Ya? Pocos, según la mayoría de entendidos, es entre 4 a 6, pero el pocos dependerá del tamaño del mercado. Porque por ejemplo, en un colegio, 2 puestos de dulce, ya no es oligopolio, ya es un mercado de competencia perfecta porque es chico, ¿ya? Pero si hablamos de 2 frente a todo el campus universitario, es oligopolio, ¿no? Entonces depende del tamaño del mercado. Características: existen pocos productores o vendedores, pocos en el mercado. Los productos pueden ser homogéneos o diferenciados, pueden ser iguales o diferenciados porque el cliente cree que es diferente, y existen barreras de entrada. Existen barreras de entrada porque los que están en el mercado, ¿ya?, los que están en el mercado no permiten, ¿ya?, que otro entre, porque si no se volvería competencia perfecta. Ponen cierta resistencia. Vean, y cuando no se ponen de acuerdo en la cantidad a producir y los precios, vienen las guerras en estos oligopolios. Ejemplo, la guerra de cerveza en su momento entre Brahma y Bacus. Ejemplo, Dento vino a romperles el mercado a Colinos y a Colgate, ¿no? El de medios de comunicación como Telefónica, ahora Claro y ahora Entel, ¿no? Y está entrando una empresa vietnamita también, que todos sabemos. Entonces hay que tener en cuenta que cuando no se ponen de acuerdo, entra en una guerra, y el beneficiado obviamente por los precios bajos es el cliente. Pero ojo, toda guerra tiene un ganador, y después de este ganador, este oligopolio puede volverse un monopolio y ahí recuperarían lo invertido. Control de precios. Intervención directa del Estado para fijar los precios de algunos productos, generalmente de primera clase. ¿Por qué se hace? Se hace por el Estado quiere que sus productos lleguen más baratos hacia los ciudadanos. A veces, la gran mayoría, contrariamente, genera un efecto contrario que provoca escasez y especulación. ¿Por qué? Al bajar los precios, se comienza a esconder los productos. Y para venderlos se vende por encima del control de precios, ni siquiera por encima del precio normal. Se vende con precios que ahora veremos que se dan en el mercado negro. El mercado negro: hay venta clandestina de un bien o servicio cuyo comercio está prohibido por ley o sujeto al control de precios. Y obviamente el precio de estos productos en el mercado son mucho mayores. El mercado informal: en él no se cumplen las normas establecidas para la realización de las actividades comerciales y productivas. Por tanto, no están sujetas a ninguna supervisión ni control. Como ya hemos visto, la señora que te vende una separata, un lápiz afuera, ¿no?, la que te vende algún alimento o caramelo en la calle, no paga impuestos, no está controlada, y obviamente a la hora que haya un problema con su producto, no hay a quien reclamar. Y eso es todo por el día de hoy.